Bueno, queridos patitos, estamos en el día de las elecciones europeas, 9 de junio. Es un día importante y agradezco de primeras la participación, porque es importante la participación en primer término de toda aquella gente comprometida y de los que estáis ahora mismo empezando la tarea en los colegios electorales, porque el compromiso es global a nivel europeo, a pesar de que la jornada electoral, sea hoy en el Estado español y en los últimos días, haya ido jalonándose en los diferentes países de la Unión Europea, los 27, para constituir ese Parlamento Europeo de más de 700 eurodiputados que nos representarán directamente a los ciudadanos de Europa. Evidentemente, agradecer a toda la gente que se ha comprometido con estar en las mesas electorales, ya sean como vocales o como presidentes de las mismas, a la hora de entender que el procedimiento democrático necesita de la vigilancia de todos vosotros para evitar que luego haya la tentación de decir que el recuento de Indra, que si esto, que si lo otro, unas conspiraciones bastante complicadas de explicar por qué es tan absurdo, porque es como decía el señor Brandolini, es más fácil soltar una excrescencia de en pocos segundos o en una sola frase que luego tratar de rebatirla porque lleva muchos párrafos y llega muchos minutos a la hora de establecer la refutación que existe. Y es relativamente fácil de hacerlo, pero ocupa mucho más tiempo la refutación que la excrescencia remitida por los conspiranoicos. Y por tanto, ahí tenemos un primer pilar a la hora de entender que la transparencia del proceso democrático requiere de la rotación arbitraria y aleatoria de la ciudadanía en las mesas y por tanto os ha tocado para que veáis de primera mano, sin haber sido premeditado, que el proceso funciona y que la votación es ordinal en su transparencia a la hora de llegar a la gente, emitir su voto y luego el voto por correo llega puntualmente a la mesa y se incorpora en la urna correspondiente, lo cual evidentemente evita las problemáticas que tal vez en otros estados miembros y fuera de Europa puede tener un conteo específico fuera del ámbito de la jornada electoral respecto de estos votos por correo. Luego está el tema del voto cera, que costaría bastante acompasarlo y que pudiera llegar efectivamente, porque, bueno, pues habría que hacer un procedimiento bastante largo, mucho antes de la apertura de la convocatoria electoral. Por lo tanto, resulta más complicado y por eso se recuenta el viernes siguiente al proceso electoral, habitualmente en los procesos del Estado español. Pero evidentemente, como digo, es un asunto que debes de comprender que, primero, es un compromiso ciudadano el estar en las mesas electorales y que es una situación en donde la democracia funciona. Es una democracia analógica que va al hecho personal y particular de cada persona, que va al colegio electoral, donde evidentemente entra en función muchos elementos que suelen ser poco considerados a la hora de comprender el procedimiento democrático. ¿Y cuáles? Pues evidentemente que el colegio electoral debe de estar próximo a la mayor parte de la ciudadanía y debe estar en punto céntrico en donde pueda fluir la gente de manera más o menos ordenada y por tanto no esté en una esquina en donde todo el mundo debe desplazarse de una manera bastante gravosa y por tanto sea fácil. Que la instalación de votación tenga accesos a todas las personas con independencia de si tienen una cierta discapacidad o no y por tanto deben de ser accesibles a todo tipo de personas en la sociedad en la que se vive. Evidentemente deben de tener una situación de distribución de las mesas que fueran equiparables, por tanto no puede haber una mesa de 100 personas y al lado una de 1200 a la hora del censo electoral. Que el censo electoral sea funcional, evidentemente hay que cerrarlo en un determinado momento, pero garantizando el derecho de las personas que pueden tener un cumpleaños de
acceso a la mayoría de edad justo antes. Por tanto, no tiene ningún sentido de que cierres, por ejemplo, el censo para unas elecciones al Parlamento Vasco 3 meses antes, pero en esos 3 meses habrá gente que cumple años, con lo cual hay que prever a estas personas que van a tener el derecho a voto. Por tanto, también está el hecho de que la ley de protección de datos impide poner el censo en la puerta de la mesa, no en la puerta del colegio electoral, sino en la puerta de cada mesa, respecto del hecho de que algunos se confunden en la participación electoral de cada mesa y por tanto se pone un papel en donde viene por esto de la protección de datos que genera disfunciones, los que pueden votar en determinadas calles y números en esa mesa en concreto. Antes se venía el censo donde uno podía, antes de entrar, visualizar si estaba o no estaba incorporado en esa mesa. Evidentemente la tarjeta censal viene en su determinado momento para garantizarnos esta situación, pero evidentemente es más garantista el hecho de poder ir y verlo antes de entrar. Pero como digo, parece que la ley de protección de datos evita eso. Y a veces hay disfunciones, como por ejemplo el hecho de que uno pueda ir a votar y tenga esa disposición de hacerlo, pero ha cambiado de residencia. Y aún está en la residencia anterior porque el censo se cerró en un determinado momento y tenga que ir a otro lugar, o que no sepa en qué número de la calle porque puede ser en una sala u otra, en una mesa u otra, y por tanto ahí tenemos una situación en donde todos estos elementos están jugando respecto de la limpieza del proceso electoral, porque es un proceso que es antes del sistema garantista respecto de la elaboración, ya sea de censos, candidaturas, de procedimientos, para establecer una limpieza del proceso hasta el momento de la votación, un día como hoy, respecto de la amplitud, de luego la transportación de esos resultados se transportan en traducción a escaños, se traducen. Es un sistema que evidentemente tiene un antes, durante y después, y no solamente es el hecho efectivo de la votación y de meter el sobre en una urna, que eso no es la democracia. La democracia es todo el conjunto de sistemas que cristaliza socialmente en la urna y en el papel que uno mete en el sobre para expresar su voluntad respecto de lo que quiere para la evolución de los representantes electos y del sistema en su conjunto. Y por tanto, hay que valorarlo en su globalidad del sistema democrático que tenemos también para el Parlamento Europeo, que como hemos dicho en los últimos días, evidentemente es un sistema que desde 1979 es directo, con aquella primera presidenta francesa, Simone Veil, que evidentemente lleva 45 años, tenemos un recuerdo para dentro de 5 años, con evidentemente la celebración, 50 años, una cifra redonda. Pero evidentemente 45 años nos remite a la Segunda Guerra Mundial y el constructo europeo como solución para tratar de superar las atávicas luchas que en el frente occidental fueron dos guerras distintas, pero en el resto de frentes no hubo interrupción en el frente central y oriental, sobre todo en el ámbito de Bálticos, Polonia, en el ámbito del Cáucaso, por no hablar de Asia Oriental, es decir, de Asia Central y Oriental, pues nos podemos encontrar una continuación directa de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lo cual, evidentemente, en el caso occidental, que es el relato que nos suele ocupar, es un asunto de dos guerras con un interregno llamado periodo de entreguerras. Pero bueno, en cierta medida, progresivamente va considerándose una guerra única, con dos escenarios, Primera y Segunda Guerra Mundial. Y después de la misma, Europa, que se ha canibalizado a sí misma durante muchas décadas, se pone pie en pared para tratar de construir algo en positivo y que nos vuelva a situar en algún momento en cierta prestancia en el mundo, después de habernos hecho la puñeta los unos a los otros y haber destruido el potencial europeo para el liderazgo mundial, que antes del 45, de 1945, era el dominio de Europa sobre el mundo. A pesar de que, como comentamos en su momento, el fin de la prestancia del hombre blanco pudo venir, por ejemplo, de la guerra ruso-japonesa en 1904-1905, por ejemplo. Y, por tanto, esto debe hacernos valorar el proyecto europeo
y la prestancia de esta institución comunitaria como es el Parlamento Europeo, a la que votamos un día como hoy nuestros representantes al Parlamento Europeo, por lo menos del Estado español, en una de las circunscripciones que es única, lo cual es alucinante porque en principio debería de tener mayor prestancia, como pasaba con los británicos cuando estaban, y pasa con los franceses, con los jacobinos franceses, pasa con los alemanes, pasa con los italianos, que tienen circunscripciones subestatales para establecer la relación más de proximidad con respecto de los electos y del Parlamento Europeo. La subsidiariedad, la unión en la diversidad que pregoniza la Unión Europea, pero en principio en el Estado español se quería establecer como banco de pruebas para tal vez trasladarlo al nivel de Congreso de Diputados en una elección de circunscripción única, lo cual es alucinante porque en el caso del Estado español deberíamos de entender que la piedra fundamental de construcción subestatal es la comunidad autónoma. Y fíjense bien porque la entidad subestatal llamada comunidad autónoma no es sujeto de elección ninguna en ningún ámbito, en ninguno. No es sujeto de elección a nivel municipal porque la circunscripción es el municipio. No es sujeto de elección a la Diputación Provincial porque la circunscripción es la provincia. La comunidad autónoma, salvo las comunidades de régimen uniprovincial, y en algunas ni eso, por ejemplo Asturias con 3 circunscripciones, por ejemplo Murcia, que tiene también circunscripciones, nos encontramos con una diferenciación del hecho autonómico respecto de la comunidad autónoma. Por lo tanto, las elecciones autonómicas tampoco son objeto de elección de esa comunidad autónoma. Aquellas pluriprovinciales, evidentemente, tienen más circunscripciones, e incluso las uniprovinciales pueden tener circunstancias como Asturias o como Murcia. Por tanto, las elecciones al Congreso de Diputados o al Senado podían ser objeto de esta elección y no. Es la provincia, una vez más, la que tiene la potestad para ser circunscripción electoral. ¿Y las elecciones europeas? Las elecciones europeas podrían establecerse con, por ejemplo, 3 eurodiputados por cada comunidad autónoma, o ponderar a nivel de una comunidad autónoma o de una zona regional por establecer una unión de determinadas comunidades autónomas a nivel ponderado de población, establecer ciertos eurodiputados por región para establecer una conexión más perfecta y más subsidiaria respecto de la Unión Europea. No, se pone una circunscripción única. Por tanto, es algo absolutamente increíble que, evidentemente, la comunidad autónoma es parte del Estado, pero a veces se ve como algo ajeno, como algo exótico, impuesto en una derrota militar o algo parecido. Parece como que si no fueran Estado, no son sujetos de absolutamente ninguna elección en concreto. Evidentemente, ahí tenemos una prestancia propia del Estado español que hace difícil la relación entre el ciudadano y el electo, que evidentemente debería de ser una conexión vital, sobre todo teniendo en cuenta de que en principio la percepción desde ciertos ámbitos a nivel europeo es que hay una elección cuasi uninominal, entendiendo que hay, sobre todo pensando en el caso de las circunscripciones que tienen en parte los alemanes y tenían los británicos en parte, sobre todo pensando el ámbito de la Cámara de los Comunes, que tienen circunscripciones uninominales, la relación con una oficinita en su localidad de origen, oficina del Parlamentario Europeo, para la relación entre los ciudadanos que pudieran canalizar a través de ahí sus quejas. El señor Xavier Benito abrió una oficina cerca del Mercado de la Ribera como eurodiputado, y por tanto ese dinero está ahí a disposición de todos los eurodiputados que los quieran hacer. Ahí, por lo tanto, hay una conexión que supera lo del mandato imperativo, que evidentemente es una filfa que la Revolución Francesa estableció para con el marco de las relaciones políticas, institucionales, lo mismo que la llamada izquierda-derecha. Es un discurso atávico, obsoleto, que en algunos países de la Unión Europea no funciona. Por ejemplo, Irlanda, por ejemplo, Países Bajos, por ejemplo, Finlandia, por ejemplo, Dinamarca. Por tanto, hay esa situación del cleavage de conflicto que nos lleva a dificultades de comprensión y que tratamos de meter las cosas en cajitas comprensivas, facilongas para la gente,
dentro de la complejidad de los discursos que trascienden la vocación partidista y las instituciones, evidentemente con más conflictos, más grados de conflicto que se pretende simplificar en izquierda o derecha. Usted es de izquierdas, usted es de derechas. Habitualmente para decir que los de derechas son unos carcas, gente de mal vivir, que tratan de privilegiarse entre ellos, y los de izquierda son buenísimos, maravillosos, estupendos. La izquierda, sobre todo el socialismo y el comunismo, es un sistema que tradicionalmente se les ha juzgado por los intereses, no, por sus aspiraciones. Aspiraban a crear una sociedad maravillosa, sin desigualdades, y por tanto se juzga al proyecto por sus intenciones, por sus aspiraciones. No por lo que han hecho prácticamente en los gobiernos de los países llamados socialistas o comunistas en el siglo XX. No, 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 no. Utilizando la falacia del falso escocés o del escocés auténtico, si un escocés toma té y no whisky, entonces ese no es un auténtico escocés, aunque haya nacido en Glasgow o en Edimburgo o en Aberdeen. Por tanto, esa falacia del falso escocés o del escocés auténtico sirve para otros escenarios, en donde un gobierno citado como comunista o socialista, que destruye la economía y destruye el ámbito social y el tejido popular, no es un auténtico gobierno comunista. No, 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 no. Por tanto, el comunismo jamás se ha implantado en la Tierra. Y por tanto, eso nos lleva a la extrapolación de ciertos populismos que establecen la idea de que las políticas públicas pueden ser facilongas, pueden ser emitidas de manera sencilla, pueden hacer la vida más fácil en 5 segundos. Simplemente, dame todos los poderes y verás que bien. Fue el lema de Gil Robles de la CEDA en el año 36, en febrero. Y ya se vio lo que pasó después en el ámbito de la derrota de una formación, la CEDA, que, bueno, ahí tenemos la guerra civil española. Pero bueno, ciertamente eso sería largo de explicar. Y tenemos la Unión Europea, tenemos el Parlamento Europeo, tenemos el caso del Estado español en el día de hoy tan importante y que tiene trascendencia respecto de lo que vosotros, seáis del Estado español o seáis europeos, queréis para el futuro. Entendiendo que pueden deciros que ¿para qué votar? ¿Para qué votar al Parlamento Europeo? Porque a fin de cuentas se toman las decisiones de manera no democrática, no institucional, no directa con el ciudadano. Simplemente se da la oportunidad para decir vuestras cosas y pueden servir para que Alvise Pérez pueda ser eurodiputado. Lo mismo lo fue el señor Ruiz Mateos, Nigel Farage por el Reino Unido, pero tenía un componente más ideológico que Ruiz Mateos o que Alvise Pérez, que quiere protegerse respecto de problemáticas jurídicas en el Estado español inducidas o reales. Por tanto, se puede llegar a pensar que se puede jugar con el voto. Puede servir para desahogarse el cabreo y enviar a Europa al primer tipo que pasa chillando y gritando. Que puedes establecer la relación con el voto al Parlamento Europeo porque, bueno, a fin de cuentas no cuenta para nada. Recordemos el papel creciente de capacitación del Parlamento Europeo a nivel de legislatura, a nivel de capacitación legal, de impulso legislativo, de control a la Comisión Europea, que cada vez es más gobierno de Europa. Recordemos que antes el señor Mr. Pesk estaba separado de la Comisión Europea. Luego se ha integrado como vicepresidente de la Comisión Europea. Por tanto, cada vez más hay mayor poder en el ámbito de las instituciones legislativas y ejecutivas en el ámbito europeo. Hay que tener una cierta dosis de ilusión. Porque evidentemente, como decía Lehendakari Ibarretxe, cuando uno se levanta por la mañana, si no tiene ilusión no sale de la cama. Si tiene demasiada ilusión, uno acaba con una embolia. Por tanto, hay que tener la dosis justa, lo mismo que cuando hay azúcar. Si hay mucho azúcar, tienes problemas. Pero si hay ausencia de azúcar, también tienes problemas. Por tanto, el azúcar debe ser regulado en su justa medida. Por tanto, hay que tener en cuenta que la comisión próxima
va a pasar por un hearing, es decir, una audición del Parlamento Europeo, y si el Parlamento Europeo vota en contra de los candidatos, estos deben ser sustituidos. No van a pasar, como aquel italiano que hizo de las delicias del Parlamento Europeo, se metió en camisas de once varas, y por tanto ahí, el Parlamento Europeo dijo que no, que este candidato no, y no fue comisario. Por tanto, eso es importantísimo. Lo mismo que entendamos que nuestro voto cuenta, y cuenta mucho. ¿Por qué? Pues porque a veces se piensa que las elecciones en Estados Unidos son directas, y no lo son, y se piensa que cuando emitimos el voto al Parlamento Europeo, que es la única elección directa democrática del Parlamento Europeo respecto a las instituciones comunitarias, lo pongo entre comillas porque emitimos nuestro voto a las instituciones legislativas de cada Estado miembro, ¿no? Y a través de las elecciones a la Cámara Legislativa, por ejemplo en el Congreso de los Diputados, hay unos representantes que conforman mayorías y minorías. Y con esas mayorías y minorías hay un primer ministro que elige un gobierno que está representado en el Consejo de Ministros y en el Consejo de Gobierno y de jefes de gobierno y de Estado en el Consejo Europeo. Por tanto, en el Consejo de Ministros y en el Consejo Europeo hay representación a través de los representantes electos, a través de la Cámara Legislativa, de los representantes del gobierno de cada país. Por tanto, tenemos la vía más directa y más visible en el Parlamento Europeo, pero también tenemos representantes a través de nuestro voto a nivel de Congreso de los Diputados y del gobierno del Estado español. Y también de la Asamblea Nacional Francesa y del gobierno en Matignon y en el Elíseo, en el caso de el País Vasco francés, ¿no? Que seguimos siendo vascos, los del norte y los del sur, ¿eh? Todos somos Euskadi. Y por tanto, ahí está la aportación de la candidatura de Euskal Herria Jeltzalea al norte y al sur del Bidasoa, lo cual evidentemente es un compromiso patriótico para con Jante Etxea y Ollane Agirrezabala como candidatos a eurodiputados para el pueblo vasco. Será más complicado en el norte que en el sur, pero el compromiso con el elector está ahí. Y evidentemente, como digo, hay que tener en cuenta toda esta circunstancia para comprender que la institucionalidad europea es mucho más democrática de lo que uno pueda parecer y de lo que algunos tratan de decir respecto de esos diálogos de sordos o de besugos y respecto de la situación en la gobernanza europea, en donde el voto es importante y en el caso del Estado español, con esos 61 eurodiputados que pueden salir, evidentemente deben de tener una prestancia respecto de la propia elección europea y no servir como catalizador de otras cosas. Pasó, volvemos a recordarlo, en 2005, en Francia, Estado francés, respecto de la Constitución Europea, en donde bien por políticas internas, bien por cuestiones personalistas, se estableció un orden de cosas en donde se fue a dar un patadón en el pompis del señor Chirac para con la Constitución Europea. Por lo tanto, no se hizo una campaña específica de la Unión Europea, sino con otras claves diferentes internas del Estado miembro. Por tanto, es evidente que hay que socializar la idea de que lo que se está en juego es lo que está en ese momento poniéndose en valor respecto de la situación que entonces era la Constitución Europea o ahora en el ámbito de la elección al Parlamento Europeo. Por tanto, hay que saber el terreno de juego en el que uno está inserto, en el que está metido, en el que está jugándose las cosas que son muy importantes, porque luego el Parlamento Europeo toma decisiones bastante relevantes en la vida diaria, no solamente en el tema del cambio de hora, que evidentemente es algo que luego los Estados miembros por aquí y por allá evitan llevar a último término porque es polémico y porque la sociedad puede tener disfunciones a la hora de aceptar o no aceptar determinadas posiciones, pero también a nivel de relaciones comerciales que luego afectan a las personas en su compra y venta diaria, en la cadena de valor, que tiene influencia en lo que compras o vendes en el ámbito del supermercado o de otros ámbitos, la relación fitosanitaria con los productos, que evidentemente después de las barreras arancelarias, las causas fitosanitarias pues tienen afectación a la limitación del comercio dentro de la Unión Europea y con otros países.
El caso de Francia es paradigmático respecto de la limitación de acuerdos transoceánicos, por ejemplo, con el ámbito de Canadá. Bueno, en el ámbito de Canadá fue el Parlamento de Valonia el que limitó la capacitación. Luego Estados Unidos, con el acuerdo transatlántico, que se veía aparentemente como un acuerdo que limitaba la libertad de los europeos, pero era algo que venía en dos flujos. Y a la par tenía una potencialidad en un mundo que cada vez es más complejo, más difícil de armonizar. Podía haber fijado los términos del liderazgo, porque el primero que golpea dos veces, el liderazgo del modelo de comercio mundial en los nuevos tiempos. Porque China, evidentemente, está ahí. Y, por ejemplo, el acuerdo transpacífico que estaba metido para que Estados Unidos lo liderara, cuando llega Donald Trump saca a Estados Unidos del acuerdo transpacífico. ¿Y quién ocupa el espacio liberado? China. ¿Cuál es el modelo chino de comercio internacional? ¿Es el modelo que asumimos en Europa? No. ¿Es el modelo occidental? No. Por tanto, hay que tener mucho cuidado en cuál es el vacío, porque el vacío en relaciones humanas e internacionales no es funcional y acaba siendo rellenado por otro. Y ese otro puede tener coordenadas filosóficas, coordenadas económicas, comerciales, diferentes a las que pueda tener el mundo occidental nuestro. Y por tanto, hay que tener mucho cuidado en lo que se hace, porque las decisiones tienen consecuencias. Como el caso de Mercosur con la Unión Europea, donde Francia, una vez más, es limitante, sobre todo teniendo en cuenta de lo que hemos visto con chalecos amarillos y con la relación con las protestas, que han venido azuzadas. Lo de los chalecos amarillos con la atávica relación entre Francia e Italia, con el gobierno italiano metiendo un poquito el acuyu ahí, que viene de la época en la que los franceses veían a Italia como el patio trasero de su lucha geopolítica en el ámbito europeo. Y por tanto, hay situaciones que están heredadas, que están en el ADN, en la genética de los pueblos, por decirlo de manera que se pueda entender. Y por supuesto, el asunto de Hungría, metiéndose en el asunto, como si a ellos no les fuera la cosa, como si no hubiera agricultura y ganadería, como si no hubiera tractores en Hungría, y por tanto, diciéndoles a la gente, bueno, esto es cosa de Bruselas, aquí el gobierno húngaro no tiene nada que decir, es impotente, en la práctica les están diciendo eso. Y que apoyan a los agricultores franceses, el señor Orbán metiéndose en camisas de 11 varas, apoyando a los agricultores franceses en su lucha contra el gobierno francés. Dices, hombre, un poco más comedido deberías de estar, por favor, que aquí el juego es multidisciplinar y en muchas variantes te pueden meter a gomas a ti Hungría, y luego vas a decir que si Soros, que si la trilateral, que si Bilderberg, que si nos quieren, y por tanto, ojo, cuidado, que las cosas tienen consecuencias. Lo mismo que el ámbito de la protección de la agricultura ha venido históricamente en el ámbito europeo ligado a la PAC, la Política Agraria Común, que tenía bastante que ver con la resolución de la naturaleza, en la fijación del territorio, porque también tiene que ver con la ordenación del medio ambiente, que seguramente si no hubiera una financiación de ciertos elementos para poder mantener el espacio verde, natural, europeo, pues igual sería de manera distinta. Pero también la garantía de un precio mínimo garantizado, vuelvo a utilizar solamente 2 veces el término garantía, otra vez más, la garantía en un mercado libre donde no hay ese tope en ningún caso. Por tanto, el precio garantizado debería de ser ligado al mercado, y habitualmente se tiene la idea de que hay que garantizar el precio mínimo garantizado para los productos a través de la PAC, que ha reducido su implantación desde un 70% del gasto de las instituciones europeas, que fue en su tiempo, a un 45%, y ahora se tiende a ser 1/3 del gasto presupuestario de las instituciones europeas. Lo cual evidentemente sigue siendo bastante, y que para algunos es mucho, para otros es muy poco, sobre todo porque hay una situación que revela la hipocresía de algunos, sobre todo pensando en el espectro llamado izquierda, que es lo que hemos comentado alguna que otra vez respecto de la hipocresía respecto de la PAC. Porque, más allá de los acuerdos de Lomé y de equivalentes, respecto de antiguas zonas coloniales europeas, en donde hay un acuerdo también de precio garantizado respecto de sus productos para la intromisión en el ámbito europeo,
respecto del hecho de que en otros países fuera de Europa, estos productos subvencionados del producto agrícola y ganadero en el ámbito europeo, tienen por lo tanto un coste ligado básicamente al transporte y poco más. Por lo tanto, están en dumping, en las palabras de alguno, están en dumping respecto a la competencia en esos países. Por ejemplo, la leche, ¿no? El brick de leche europeo exportado es más barato que el brick de leche generado en esos países. Y por tanto, genera disfunciones inducidas a las que estos partidos, cuando van a esos países, dicen: estamos con vosotros, hermanos en la lucha internacionalista, estamos con vosotros y vamos a hacer todo lo posible para que la justicia entre en el comercio internacional y vosotros tengáis lo que os corresponde. Y cuando estos partidos han ido a Europa, de vuelta, y han encontrado a los agricultores y les han dicho: la PAC es maravillosa, os protege y hay que poner más PAC, más garantía del precio de los productos para que no produzcáis debajo de coste, para que podáis hacer de vuestro trabajo un elemento que os dé dinero para la supervivencia. Problema, que ambas a la vez es incompatible. No puedes decir fuera de Europa que quieres eliminar la PAC y en Europa decirle que quieres más PAC. Por tanto, estas hipocresías deberían de ser puestas blanco sobre negro, ser expuestas, para que la gente entienda lo que la coherencia requiere. Una coherencia respecto del hecho de la soberanía de los pueblos y entender que es que la independencia respecto de la Unión Europea es algo que nos constriñe y por tanto la Unión Europea es un opresor de pueblos en donde el Estado francés está subyugado, lo mismo que el pueblo de Hungría y Polonia y algún otro país que ha migrado sus votos a gente que les dice: os voy a hacer ricos y mañana por la mañana, os voy a hacer felices y hoy por la tarde, os voy a convertir en país próspero en 5 segundos porque yo soy todopoderoso. Y los que han estado hasta ahora no quieren hacer lo que es posible hacer. Y es muy fácil hacerlo. Pero es que están pagados por Soros, la Trilateral, por Bilderberg. Están reunidos en Davos para destruir el país y llevarnos a la destrucción inducida que favorece a Rusia, favorece a China, sobre todo. Y los Estados Unidos quieren la deconstrucción de Europa. Y citarán, si tienen valor, a el protocolo de los sabios de Sion. Citarán el papel de Kalergi con Pan-Europa y la sustitución de la población, el cambio demográfico. Citarán conspiraciones una detrás de otra si tienen valor y si les pone enfrente de la pared respecto de cosas que son mentira. Porque evidentemente las cosas se hacen por sedimentación. Se construyen poquito a poquito. Se hacen tareas de larga duración. Y a veces es complicado ver los resultados, ver los frutos, lo cual evidentemente es frustrante para cierta gente. La política europea ha costado décadas llevarla a término. Décadas de construcción de un Estado que también lleva mucho tiempo hacerlo. Lleva mucho tiempo porque, evidentemente, por ejemplo, la unificación alemana y la unificación italiana costó décadas. Si esto costó en el siglo XIX respecto de estos dos países a través del romanticismo del siglo XIX, construir Europa cuesta muchísimo más. Porque hay que armonizar los intereses de países diversos con una historia diferente, con una trayectoria distinta. Es diferente la trayectoria del ámbito occidental del oriental, de una Portugal y de una Polonia, de una Suecia o de una Malta o Chipre. Evidentemente la evolución de un entorno económico ligado a la Zollverein antes de la República Alemana actual, con el Kaiser y luego el Tercer Reich. Italia, con la situación que tuvo Garibaldi, los estados papales y el fascismo italiano de Mussolini, y la situación complicada, inducida, por ejemplo, en el ámbito de la posguerra mundial, respecto del hecho de que la democracia cristiana quería establecerse como epicentro, aunque podía ser conceptualizada como centro-derecha,
pero tenía que conceptualizarse como centro para ponerse entre los dos ladrones, como era el ámbito del socialismo y el ámbito de los misinos, que eran los posfascistas. Pero tenía que ponerse en el centro, y para eso, en vez de decir que eran derecha plus plus, eran simplemente la derecha. Y por lo tanto, ejercer esa centralidad que, por ejemplo, en el conjunto de la Unión Europea, entonces comunidades europeas, sí, Euratom, la CECA y todo esto, pero luego devengaría en el ámbito de la Unión Europea después de Maastricht en 1993, nos encontramos con el hecho de que el Estado de Bienestar es una conjunción de democracia cristiana y de socialdemocracia. Luego vendrán los conservadores a tratar de suplirlo, pero cambiará el asunto a partir de los años 70 respecto del Estado de Bienestar. El ámbito económico es algo primordial y ha sido la base fundamental. Y cuando se ha intentado hacer política, la Comunidad Europea de Defensa, por ejemplo, que era una unidad en el ámbito militar, con un Estado Mayor conjunto, pero que evidentemente necesitaba de un poder político que respondiera a las necesidades de mando civil para ponerse encima del mando militar. Cosa que evidentemente fue un vértigo para una Francia que, como os he comentado, estaba ligado al tema de la derrota en Dien Bien Phu en 1954, en el caso de Vietnam, que requirió de los Estados Unidos. Tenemos en los capítulos 5, 6, 7 de la Carta de Naciones Unidas, tenemos un caso paradigmático de lo que puede o no puede hacerse. ¿Por qué? Porque la cláusula de los capítulos 5, 6, 7 de la Carta de Naciones Unidas está relacionado con las crisis globales y con el ámbito militar y de seguridad. Y en principio, establece la idea de que haya un Estado Mayor permanente a ser negociado por las potencias en el Consejo de Seguridad. Cosa que jamás se ha hecho. Jamás. E incluso la necesidad de establecer un marco de cascos azules permanentes a disposición de la ONU y del Consejo de Seguridad, cosa que no se ha hecho nunca. Por eso es necesario, en cada misión concreta, hacer una negociación previa del Estado Mayor y de los miembros de esa misión en concreto. Costó relativamente poco establecer la relación con la misión en Corea del Sur. ¿Por qué? Porque en ese momento había la circunstancia de que China había cambiado de régimen, inducido por parte de Estados Unidos porque Estados Unidos había limitado la capacidad del nacionalismo chino, Chiang Kai-shek, de luchar contra el comunismo. Le puso un brazo detrás de la espalda, literalmente. Por tanto, luego cuando en las elecciones de 1952 se establezca la idea de Who lost China, ¿quién perdió China?, en las elecciones presidenciales. Era un mantra que estuvo importante ahí. Y en 1960 las islas Quemo y Matsu, cercanas a la costa, fueron un tema muy importante en el duelo entre Nixon y Kennedy, pero luego ha quedado fuera de la memoria colectiva. Por tanto, la memoria debe incluir el hecho de que en 1949, octubre, Mao Zedong gana la guerra civil. Una guerra civil que lleva 2 décadas entrando y saliendo en conflicto. Ahí está Rubén Mayamor, que lo cito precisamente como alguien que explica todos estos procesos en el primer tercio, en la primera mitad del siglo XX. Y por tanto lo recomiendo vivamente. Sobre todo en esos 2 libracos que tiene respecto de la historia sino-japonesa, en todo ese ámbito, y también ligado a la guerra sino-japonesa, sobre todo la segunda, y la guerra mundial, enlazada a partir del año 37. 37, 39, 41, depende de la fecha en la que uno ponga el foco. Pero evidentemente ahí tenemos un recordatorio respecto de la historia, y de que en el año 50, los soviéticos, porque el Consejo de Seguridad se había establecido entre las potencias vencedoras. Habitualmente se olvida el papel de China nacionalista. Afortunadamente Rubén Villamor lo explicita, por ejemplo, salvando al Imperio británico, bajando, entre comillas, bajando hacia la zona de Burma, en la época del 42, 43, respecto de la salvaguarda de la India británica, en un momento en el que la disposición de efectivos era bastante disfuncional y limitante para los británicos en la India. Por tanto, por eso,
Y por muchas otras cosas, los 5 grandes serán no solamente los de Teherán, los de Yalta, los de Potsdam, que son los británicos, los estadounidenses y los soviéticos, sino también estarán los franceses, recogidos por británicos, y los chinos, recogidos por los estadounidenses, que les meterán en el Consejo de Seguridad como miembros permanentes. Por tanto, cuando hay un cambio, China pierde, el nacionalismo chino se refugia sobre todo en Hainan, pero también en Taiwán. Hainan se perderá en el año 50 y Taiwán se permanecerá hasta el momento actual con una vicisitud bastante curiosa, como es el hecho de que históricamente estuvo ligado Taiwán con los neerlandeses, con los portugueses y con los españoles. Y en 1895 fueron a parar a Japón en la primera guerra sino-japonesa. Y estuvieron 50 años bajo la égida de Japón. Y luego tenemos que del 45 al 48 tendrán el control de la China nacionalista. Y por tanto, la relación entre Taiwán y el continente ha sido muy ligera para lo que algunos quieran aceptar, aquellos que defienden a China actualmente. Pero evidentemente, a lo que iba era el hecho de que Taiwán tiene el control del asiento del Consejo de Seguridad hasta los años 70, con la relación aquella entre Nixon y el señor Mao Zedong, aquella visita a China. Por tanto, ahí está un asunto bien interesante, porque los soviéticos se cabrearon como una mona y teniendo derecho de veto salieron del Consejo de Seguridad y no querían ir hasta que no se reconociera el derecho de la China comunista a tener el asiento en Naciones Unidas. Y eso llevó a que en 1950, cuando Corea del Norte invade Corea del Sur, las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, toma unas resoluciones para que las Naciones Unidas entren en guerra con Corea del Norte. Por tanto, el resultado es que la guerra de Corea es la guerra de Naciones Unidas contra Corea del Norte. Por tanto, ahí sí fue importante. Pero hubo que negociar cada contingente. Cada misión internacional de la ONU debe negociarse aparte. Por tanto, ahí está parte del intríngulis a nivel internacional. Que salvo estructuraciones permanentes y hacerlo de manera correcta y justa en el momento oportuno, es difícil hacerlo después. Porque ahora, con el mundo que tenemos, con el papel que se dice que la ONU tiene cada vez menos importante, menos relevante, menos capaz de asumir los retos de las relaciones internacionales, a pesar de que, evidentemente, se dice, por lo menos está la ONU. Por lo menos está, y si no existiera, la tendríamos que inventar de nuevo. No hemos llegado todavía al papel de la Sociedad de Naciones, que tuvo un triste final en los años 30 y 40. Llegó a heredar la ONU los restos de la Sociedad de Naciones en el año 45, 46. Incluso físicamente, el edificio central que tenía la Sociedad de Naciones en Suiza. Por tanto, ahí tenemos un desafío importante. Reconocer la capacitación de las organizaciones internacionales, dentro de ellas, la diferencia entre intergubernamental y de integración. Y que evidentemente la relación política ha sido complicada en el ámbito europeo, aunque se ha profundizado en cosas que son federales, como por ejemplo el euro. Aquí tengo unas monedas que son interesantes porque esta aparentemente es de un euro. Se ve, ¿verdad? Esta es de 50 céntimos. Y esta aparentemente es de 2 euros. Es simbólico. Es simbólico porque están vacías. No están troqueladas. Y esto significa que el futuro no está escrito. Que se puede cambiar. Se puede construir tal y como se quiera. Pero para ello hay que generar los marcos. Los marcos de referencia para dentro de ellos, dentro de ese marco común, establecer las políticas concretas que uno quiera llevar a cabo. Y eso es la Unión Europea. Esos son los pilares que, en principio, han sido integrados progresivamente en los tratados. Han ido evolucionando,
para que todos nosotros sintamos cada vez más cerca la construcción europea de abajo arriba. Pero evidentemente hay que perfeccionarlo. La foralidad nuestra, de los vascos, requería esa adaptación a los tiempos, siempre adaptándose, siempre dentro del marco de las instituciones propias. No tendría ningún sentido que desde fuera de Europa nos dijeran cómo hacer la Unión Europea, cómo hacer la solidaridad, cómo ejercer los derechos humanos, cómo hacer nuestra economía, cómo impulsar nuestra industria. No tendría ningún sentido, lo mismo que no lo tenía cuando nos impulsaron desde Madrid o desde París el hecho de que nos dijeran cómo tenía que ser nuestras instituciones, nuestras leyes, nuestros códigos, tanto en derecho civil como en el ámbito legal de las leyes que deberían de desarrollar nuestros impulsos y nuestras necesidades. Por eso, es importante, un día como hoy, las elecciones europeas, para seguir eslabonando, es decir, catea este ten, la cadena no se rompe, siempre poniendo nuevos jalones, nuevos eslabones, nuevas formulaciones para ir continuando aquello que se ha hecho y que se ha hecho bien, a pesar de las dificultades, a pesar de entender de manera difícil y complicada que el euro, en la época de la crisis de deuda, fue un salvaguarda respecto de ataques inducidos también desde el exterior, además de las debilidades intrínsecas propias de una construcción insuficiente del marco global respecto del euro. La política fiscal y presupuestaria no está suficientemente completa en el ámbito de la Unión Europea, y en el ámbito fiscal podemos poner el concierto europeo que comentábamos hace unos días respecto de lo que puede ser una solución viable desde el concierto económico para el concierto europeo, para poder tener una base sustentable de financiación de los países miembros y de las comunidades europeas y de la Unión Europea en sus instituciones, para hacer una política más ambiciosa, más fijada a los retos que vienen respecto del cambio climático, donde habrá vencedores y perdedores, dejando de lado las posiciones más buenistas respecto de modelos teóricos más academicistas, que evidentemente están alejados de la práctica diaria, donde evidentemente habrá zonas que se desertificarán, pero habrá zonas donde habrá nuevos cultivos, zonas como por ejemplo el permafrost de Siberia o de Canadá, que servirán para cultivar de nuevo cosas que, por ejemplo, en el punto de la Edad Media, donde hubo un mínimo respecto del cambio climático, que siempre habrá cambio climático, otra cosa es si es antropogénico y en qué manera inducido, porque somos capaces de inducir cambios importantes, como el cultivo de rozas en el ámbito de Mesopotamia, hace miles de años. Por tanto, hay en Groenlandia, que fue un chiste, Island, tierra de hielo, aquí no te quedes. Pero Greenland, vete para allá, vete para Occidente y quédate con aquellas zonas. Hubo en la vertiente más pegada al continente americano, a pesar de que, cuando se dice, ¿quién llegó primero a América? Bueno, Groenlandia es América, geográficamente hablando. Y la mitad de Islandia es América, geográficamente hablando. Por tanto, hay que cuidar los términos en donde se debate. Es muy importante los términos. Y por lo tanto, en el diablo están los detalles y los matices. Pero hubo un momento en el que pudo cultivarse allí. Luego el clima cambió. Y por tanto, ese momento en el que pudo cultivarse vid en Inglaterra desapareció. Hasta el punto de que ahora, con el cambio climático, ahora se puede volver a cultivar vid en Inglaterra. No sé si para bien o mal de la humanidad, porque los ingleses son capaces de destruir el fish and chips, que es pescado rebozado y patatas fritas. Son capaces de destruir un plato tan sencillo. Pero bueno, estos ingleses ya volverán estos ingleses seguro. Hace mucho frío fuera, y lo están comprobando. Fuera de la Unión Europea hace muchísimo frío y les está costando Dios y ayuda simplemente mantenerse tal y como estaban, poniendo como foco el asunto de la defensa y el asunto de Ucrania para ganar puntos socialmente hablando. Lo cual nos lleva también al hecho de que el Reino Unido, cuando Irán atacó Israel con esos cohetes, con una capacidad de TNT 4 veces superior a Hiroshima, 4 veces superior, fueron los franceses y los británicos, pero también Emiratos Árabes, Jordania y Arabia Saudí, los que evitaron el hecho de que Israel fuera atacada. Y los pocos que cayeron lo fueron en el desierto. Por tanto, la cúpula de hierro funciona. Y la cúpula de hierro debería de establecerse respecto del ámbito de Ucrania.
¿Por qué digo esto? Pues porque también tenemos que hacer ver entre democracias y autocracias. El mundo parece que está alineándose para entender que debemos defender lo nuestro, y lo nuestro es el valor europeo. Y como europeos debemos entender que la lucha geopolítica y geoestratégica en el modelo que queremos para Europa debe de servir como guía, como baremo, como piedra de toque, como brújula moral para establecer lo que queremos para el resto de países siempre que estos decidan venir con nosotros. Si estos quieren venir con nosotros, debemos acogerlos y aceptarlos e impulsarlos en su determinación, como pasa con Ucrania. Ucrania quiso ser europea en 2013. Aceptó el acuerdo de asociación, que el Kremlin le dijo que no. Y Ucrania organizó el Euromaidan, como había organizado la Revolución Naranja en 2004. Debemos de estar con los ucranianos y sus decisiones, que son libres, siempre que decidan lo que ellos libremente deseen, como si es unirse a la ASEAN o el Pacto Andino. Como si quieren decir que Ucrania ahora es un país selenita, por decir una locura. Es algo que los pueblos libres deben aceptar, y sobre todo teniendo en cuenta de que hemos visto en los últimos tiempos algo que en principio hace importantísimo estas elecciones europeas, y es el hecho de que Irán está suministrando armas y munición a Rusia y drones a Rusia en el caso de Ucrania. Corea del Norte está suministrando lo mismo a Rusia en el caso de la guerra sobre Ucrania. Por tanto, esto lleva, por ejemplo, a Israel a unirse a Ucrania, a Corea del Sur a unirse a Ucrania, a Japón a unirse a Ucrania. Y es un eje que evidentemente pone a las autocracias, aquellos países que no respetan la democracia, no respetan los derechos humanos, no respetan la libertad, la diversidad, no respetan el procedimiento democrático más allá del hecho de meter una papeleta en una urna que obliga al hecho de que Occidente ha triunfado. Conceptual y culturalmente ha triunfado porque están obligados aún a tener unas marquesinas o carcasas al exterior respecto de, por ejemplo, una forma de vestir, una forma de comer, una forma de organizarse institucionalmente, tener una asamblea, tener un gobierno, tener una papeleta y una urna. Es necesario en China, es necesario en Rusia, es necesario incluso en las autocracias, Irán, incluso en Corea del Norte. Pero eso no significa que haya permeado hasta abajo el discurso occidentalista, porque evidentemente tienen otros intereses, tienen otra vocación, tienen la idea del caudillaje, del liderazgo mesiánico, ya sea Putin, ya sea Kim Jong-un, ya sea Xi Jinping, ya sea Ali Khamenei, que le queda muy poco porque tiene 85 años y está bastante viejito y enfermo. Pero, ojo, cuidado, que el Consejo tiene recambio y no es una herencia en principio, porque, bueno, eso sería largo de explicar, respecto de qué diferencia los sunnis de los shiis. Porque cuando viene China y vuelve a establecer lazos diplomáticos entre Arabia Saudí e Irán, Arabia Saudí, como herencia del cuarto califa, estaba con la idea de que el califa es electo en el ámbito de la comunidad. Pero en el ámbito de los shiis es herencia de los de la línea directa del profeta Muhammad. Por tanto, ahí tienen también problemas internos de una guerra intestina que viene de tiempo, desde la herencia del cuarto califa, respecto de una guerra civil que todavía no está resuelta y que es parte intrínseca de la base para entender por qué hay una alianza estratégica por llegar y en definición tras los acuerdos de Abraham respecto de Israel con Emiratos, con Qatar, con Bahrein, con Marruecos y próximamente con Arabia Saudí frente al imperio del chiismo como es Irán y sus proxies. Es una alineación entre autocracias y democracias. Y la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Corea, Israel, estamos en un lado. Debemos entender este eje de conflicto porque va a ser importante en esta legislatura del Parlamento Europeo y de las instituciones europeas, de la Comisión, para hacernos fuertes, pero no una Europa fortaleza, sino una Europa libre, faro de Occidente, faro de libertades y comprometida en nuestro propio continente, en los países ribereños del Mediterráneo, ya sea Ucrania, ya sea Libia,
ser capaces de tener un discurso articulado propio, indistinguible de lo que cada Estado miembro diga, porque debe ser coordinado, debe ser articulado, y hacerlo de manera donde las elecciones de Ucrania, las elecciones con Ucrania, las elecciones de estos 2 años de guerra en donde se han superado tabús respecto a la producción militar, de la producción de armamento, de la venta de armamento a nivel comunión europea, comunión de la Unión Europea para defender estos valores, sea de la manera que sea, y si hay que hacerlo más allá del pacifismo, del buenismo, más allá de la complacencia de discursos acerca del kumbaya, hacerlo de manera dura, sí, pero también no olvidando la política blanda, del soft power, de la capacitación a nivel de discurso, de solidaridad, de humanitarismo, pero las dos cosas, ser complementarios, ser libres, y por tanto, defender la democracia y la libertad como valores en el terreno, no dejando a nadie atrás. Un modelo europeo que puede ser cada vez más minoritario a nivel global, que puede que nos cueste llevarlo adelante y nos cueste tener menor influencia geopolítica. Tal vez. Puede que nos cueste dejarnos jirones de piel, siempre que estemos convencidos. Recuerdo a un ministro de David Cameron, cuando entró al gobierno en la segunda mitad del 2010, que dijo que la Unión Europea, para ser competitiva, tenía que adoptar el modelo chino laboral. Y por tanto eso es inaceptable. ¿Costó eso el Brexit? Íntimamente y de manera mínima, sí. Pero era algo que había que aceptar. Si los británicos, para ser ellos mismos, deben aceptar el modelo laboral de China, entonces, bye bye, usted se va. No vamos a hacer sacrificios del modelo social europeo, de un pilar importantísimo que debe desarrollarse, como es el pilar social europeo. No vamos a sacrificarlo para tener ningún Estado miembro a disgusto. No vamos a hacerlo. Y lo mismo debemos hacer a nivel exterior. Aquel que quiera venir con nosotros a acompañarnos en este proyecto tan ilusionante, tan emocionante, de décadas y que todavía está en construcción, y que tal vez siempre está en construcción, porque siempre estará en perfectible, siempre estará en mejoras. Quien quiera venir, debemos aceptarle como parte de la familia europea. Y debemos incluirle, debemos asociarle, debemos integrarle. Lo mismo con los Balcanes occidentales, lo mismo con el Cáucaso, debemos aceptar a todos esos miembros de la familia, de la comunidad europea. Debemos incluirlos y eso debe de estar en nuestro corazón en un día como hoy. Esos hermanos que tienen que venir, que quieren venir, aceptarlo con un voto coherente con aquellos que tomen decisiones, que tomen compromisos, que tomen la línea en el Parlamento Europeo y luego en las votaciones que hacemos a los parlamentos llamados nacionales. Seguir las mismas coordenadas también en los ámbitos subestatales, ya sea el Parlamento Vasco, Parlamento Foral de Navarra. En el ámbito de una coherencia e interrelación de los votos para una misma línea, sea la que sea, pero vota, participa. Participa como has hecho en las municipales, en las forales, en las autonómicas, en las elecciones al Congreso y al Senado. Agradezco que hoy tu voto esté en la urna para conjugar esa participación que da legitimidad, que da mayor prestancia al Parlamento Europeo junto a las demás instituciones para construir una Europa más perfecta, mejor, más elaborada, con estos principios desde abajo hacia arriba, desde la persona y su garantía social, política, derechos humanos, justicia social, para evolucionar hacia un mundo en donde Europa sea honesta, transparente y que sea ella misma, en donde evidentemente sirva para mantener esa idea estratégica para tener una Europa construida por nosotros, para nosotros, y que evidentemente sirva como modelo a otros, ya sea la unidad africana o sea la situación en Hispanoamérica, Iberoamérica, que han ido construyendo de manera partidista una unión que debe de trascender eso, y eso debe modelarlo a través de otros esquemas. La Unión Africana, que debe de mejorar su compromiso, a pesar de que ya tienen mejoras, y está muy bien, y es muy emocionante todo lo que han aprendido en los últimos 20 años. Y en ámbito asiático también puede servir de modelo para el Indo-Pacífico, que es el escenario de conflicto y también de potencialidad para el futuro también de la Unión Europea. Por tanto, pensando en local y actuando en global, la elección de hoy del Parlamento Europeo es fundamental, es vital a la hora de comprender el mundo en el que nos movemos,
los actores que actúan a nivel subestatal, a nivel estatal, a nivel global, a nivel europeo, para poder construir entre todos, desde lo propio para lo mundial, construir ese mundo en estos próximos 5 años de legislatura del Parlamento Europeo, para poder hacerlo también desde nuestros electos, a los que debemos ser exigentes en su compromiso con el programa electoral y con el conjunto de las políticas europeas. Y por eso agradezco tu participación, ya sea como votante o en las mesas o en cualquier otro ámbito para con este ámbito europeo, y un día como hoy es simplemente un jalón más dentro del esquema de las elecciones y también del esquema de las instituciones europeas. Por lo tanto, eskerrik asko, queridos patitos, agur bat, beti jepean.